a seguir con el tutorial. En este caso vamos a empezar con uno de ellos que es también muy interesante, que es el ModX. Pero antes vamos a hablar sobre el ModInstance, que no deja de ser una instancia de otro objeto que tengamos en pantalla para la hora de, sobre todo, aligerar tiempos de renders y demás. No tenga que calcular muchas cosas de golpe. Es muy sencillo de manejar. Tenemos un objeto que queremos instanciar y para ello, dentro de nuestro MoGraph de instancia, lo que vamos a hacer es indicarle qué objeto queremos que instancie. Es bastante sencillo, pero nos puede servir porque también podemos instanciar a lo mejor un clon de muchos objetos y hacer que nuestra escena pese muy poco teniendo muchísimos elementos. O sea, parece muy sencillo, pero también es interesante. Y también es interesante que el propio instance también nos permite escalar un objeto y hacerlo. No es que tenga que ser exactamente igual que el original. Lo podemos cambiar un poco de posición, de escala, de giro. Podemos animarlo un poco. O sea que es una instancia, pero permite algunos toques, ¿vale? Para poder hacer alguna cosilla. No obstante, es básicamente para eso. Para que vosotros cuando vais a hacer un render que podáis clonar mucho tipo de elementos y que no ocupe mucho tiempo, ¿vale? Vamos a ver el siguiente, que es el Motex, el Motex lo metieron nuevo en la versión 15. Algunos si tenéis una versión anterior no lo tendréis. Tendréis texto normal. Cuando hacíamos clic era aquí, exacto, tenemos el texto normal, que es básicamente lo mismo, solo que ahora han añadido unas cuantas modificaciones para que nos sea mucho más fácil modificar la tipo y todos sus elementos. Para ello, el Motex tenemos varias casillas que podemos tocar. La primera es la profundidad, nos permite agregar más profundidad al texto para que en el 3D sea a lo mejor más chulo o más interesante. El número de subdivisiones que queremos hacer de esa profundidad. Y luego también lo que queremos que ponga. En este caso, pues queremos que ponga un antipod. Hacemos clic fuera. Y vemos cómo ha quedado la letra con su profundidad. También, por supuesto, la fuente. Podemos elegir cualquier fuente que nos pueda apetecer. Podemos bajar las que queramos. Podemos meterlas directamente, instalarlas en nuestro sistema y el Cinema 4D la reconoce y podríamos trabajar con ellas. Vamos a poner alguna... Vale, esta que es más estrecha, si nos ocupa mucho. Vamos a quitar un poco de profundidad. Vamos a bajarle también subdivisiones en la profundidad, no nos interesa. Vamos a dejarlo un poco así. Se puede alinear. Ahora mismo está alineado lo que es el pivote en el centro. Se podría poner en la izquierda o se podría poner en la derecha. No es demasiado importante. Luego la altura. Esta hace una escala. Espaciado vertical, o sea, espaciado horizontal, espaciado vertical, que en este caso, como no tenemos más que una línea, no nos va a hacer nada. Y demás. Y luego, de las cosas más importantes, aparte de todo lo que tiene ahora, a mí de lo que más me gusta es esta pestaña que he añadido, que se llama Kerning, que si hacemos clic y ponemos que se enseña la herramienta, vamos a ver que encima de cada letra aparece un icono con la letra en pequeño. Y aparte tenemos un manejador aquí en la derecha, que son una flecha hacia arriba y otra hacia abajo, y luego un icono como el de escalar, ¿vale? Esto lo que hace es que podamos manejar la tipografía entera sin tener que andar yendo a la pestaña, más que yendo a los iconos donde nos está diciendo. Para ello, por ejemplo, podemos coger la flecha de arriba. Tenéis que ser muy precisos, ¿vale? Porque si pincháis fuera, no coge. Y tampoco vale hacer un barrido porque no pincha una de las dos. Tenéis que ir directamente a la pestaña. Cuando ya el icono del ratón, veis que pasa, se le quita el cuadrado de la selección y que es el que está seleccionando algo. Estamos ya seleccionando alguno de los iconos de la fuente. En este caso, con este de arriba, podemos estirar hacia arriba y estirar hacia abajo todo lo que es la tipografía. Y el de la derecha lo que hace, ¿veis? Ya me he equivocado, es estirarlo o encogerlo, ¿vale?
No confundir con el espaciado, ¿vale? El espaciado sí que nos las separa individualmente y esto lo que está haciendo es estirarlas, ¿vale? Si os fijáis, las está estirando. Pero, aparte, cada letra individualmente podemos transformarla. Es decir, si pincháis en cada una de las letras, podemos tener un control absoluto de cada una de ellas. Es decir, yo puedo coger la T, hacerla más grande. Si os fijáis, todo se acomoda a lo que yo estoy haciendo. La E, hacerla más grande también. Y a lo mejor la segunda E la voy a bajar. Ahí. Así, así. Aquí. La voy a poner ahí. Así. Bueno. Básicamente eso es lo que tiene. O sea, vosotros podéis controlar perfectamente la dirección de cada letra. Abriéndola, separándola, haciéndola más pequeña, más grande. De manera que podemos hacer, hombre, seguramente si alguno que haya hecho fuentes no nos pensaría ahora mismo en matarnos si nos ve que estamos modificando toda la estructura de las fuentes, pero es muy divertido que nos dejen muy fácilmente o reordenar un poco lo que viene siendo el título o la letra que vamos a hacer para crear a lo mejor un vídeo que sea por lo menos diferente y no tener que andar volviéndolos locos haciéndolas. Antes había que partirlas, había que separarlas, poner fracture, había que dividirlas, había que separarlas de otra manera. Ahora directamente en la misma herramienta podemos modificarlas, podemos ir seleccionando una a una, podemos abrirlas, separarlas y modificarlas a nuestro antojo. ¿Vale? En el caso de que quisiéramos poner dos palabras, pues prácticamente lo mismo. ¿Vale? No interfiere una de otra, pero sí que podemos hacer el juego con cada una de ellas. Es más, podemos ir haciendo de cada letra, podemos ir haciendo lo que queramos. Acordaros que funciona de izquierda a derecha, es decir, el punto de cada letra, aparte que casi este ni se veía, lo tendríamos en la letra que está pegada, o sea, son palabras que están completas, de tal manera que si yo pincho esta, me voy hacia la derecha y hago aquí la abertura, no puedo dejarla quieta en el medio, es decir, tenemos que tener un poco de juego en el sentido de dependiendo de dónde queremos colocarla. A lo mejor nos interesa en un momento dado, pues, esta, llevarla un poco hacia allí, hacerla más grande, esta acercarla, subirla, bajarla. Tenemos mucho control sobre cada una de las letras. Y ya os digo, es cuestión de encontrar un poco lo que vosotros queréis hacer con ellas sin desabaratar mucho, que se entienda así. Y podríamos hacer rápidamente un título de crédito. Por supuesto, estas letras se podrían randomizar, es decir, podríamos coger con el efecto que hemos visto en el vídeo anterior, el random, que lo que hace es moverlas aleatoriamente, y lo que podríamos hacer es animarlo, es decir, podríamos coger el random, que lo tenemos aquí en sus parámetros, en posición y en escala. Vamos a hacer una escala uniforme, le hacemos la escala que aún varíe un poco más. En el frame 0 vamos a poner vamos a hacer un keyframe, vamos a hacer un autokey de todo, es decir, del random ahora mismo vamos a grabar la posición, la vamos a poner mucho más abierta, es decir, vamos a poner 500, 500, 500. De tal forma que yo en el frame 0 lo tengo muy separado. La escala también la voy a aumentar un poco.
Y la rotación también. De tal manera que los objetos vienen con una rotación aleatoria al punto 0. Y en el punto 50 lo que voy a hacer es poner todo a 0. Es decir, que se mantenga los puntos donde estaban. En la escala también la voy a poner a 1, o sea, 0, que sería el no randomizarla nada. Y los giros a 0 también. De esta forma tenemos unas letras que se van moviendo aleatoriamente, acaban formando un letrero, ¿vale? O sea, un cartel o lo que queráis. También, por supuesto, lo podemos hacer al revés. Tan sencillo como darle la vuelta a los keyframes y podríamos hacer que estuvieran desde el frame 0, que estaría entero, y se deshagan en el frame 50, ¿vale? A lo mejor con una cámara que se metiera por aquí podríamos conseguir que las letras aparecieran o reaparecieran, yéndose para atrás. Pues muy bien. Aquí acaba el tutorial del Motex y el Instance. Y ya seguiremos con el siguiente tutorial, que hablaremos del Tracer y el Mospline. Muy bien, pues hasta luego.